lo importante que eres para nuestra vida. Eres vital para nosotros, Señor. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y que tú eres nuestra vida y que tú viniste a darnos vida en abundancia, Señor. Hoy te queremos bendecir, Señor, que tu presencia caiga sobre cada uno de nosotros como ese rocío que da vida, que da esperanza, renovación y restauración, Señor. Gracias te doy por estar aquí, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y gracias porque tú diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque tú te entregaste para darnos vida, Señor. Gracias, Señor. Hoy podemos empezar de nuevo. Hoy podemos seguir caminando. Hoy podemos seguir creyendo que tú tienes un nuevo comienzo para nosotros, Señor. Que no todo está terminado. Y que es tiempo de restaurar, que es tiempo de colocar nuevamente piedra sobre piedra en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios. Hoy te pido que nos hables de una forma muy especial, Señor. Háblanos, Padre. Señor, creo con todo mi corazón que hoy vengo con un mensaje que viene de ti, Señor. Lo creo con todo mi corazón y sé que lo que tú me permites compartir hoy viene de ti, Señor. Y me gozo porque sé que soy un portavoz imperfecto de tu palabra, Señor. Soy un portavoz hoy de una palabra que viene con mucho amor para la iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor. Prepara nuestros corazones, nuestro entendimiento, que podamos ser absolutamente reflexivos en lo que tú nos vas a hablar hoy, Señor. Gracias por cada vida, por cada corazón. Suplico que hoy se tomen decisiones importantes en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos empezar a caminar de una manera renovada, diferente, pero sobre todo contigo, Señor. Gracias, Señor. Pon tu paz sobre cada corazón, Señor. Oh, Señor, eres bello, eres hermoso, y tú estás derramando paz en este lugar, Señor. Yo lo siento en mi alma que es así, Señor. Tú estás derramando paz. Algunos se levantaron esta mañana habiéndose acostado preocupados, pero hoy se levantaron con una paz que no pueden entender. Y es un regalo del Señor. Es un regalo que Él ha querido compartir con nosotros, porque Él es bueno, diciéndonos que Él está ahí con nosotros, que no estamos solos, que no estamos desamparados. Bendito sea, Señor. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea con cada persona en este lugar y también con los que verán este mensaje, Señor. Me encomiendo en tus manos una vez más. Gracias por el privilegio que me das de llevar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Damos gloria al Señor. Bienvenidos. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Quiero saludar a las personas que también están desde casa, que nos ven también desde otros lugares por fuera de la ciudad de Bogotá o fuera del país. Un abrazo fraternal. Dios los bendiga. Bueno, vamos acomodándonos. Mis hermanos, quiero pedirles que por favor se saluden. De pronto si está a su lado, salúdelo. Bendiga a las personas que están allí cerca. Exacto, muy bien, qué bendición. Muy bien, mis hermanos. Bueno, quiero pedirles excusas. Hoy estoy con el tapabocas, he estado un poco agripado. Ya hoy me siento bastante mejor y le doy gracias a Dios que me da la salud y el privilegio de poder llevar el mensaje. Gracias por sus oraciones, las valoro inmensamente, las he sentido y gracias por ese respaldo en oración. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, a Primera de Reyes 18:30. Vamos a ir buscándolo allí, por favor. Primera de Reyes 18:30. Vamos buscándolo, por favor. Primera de Reyes 18, verso 30. Vamos a leerlo, solo el versículo 30. Primera de Reyes 18:30. Dice:
Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Voy a ponerlo en otra versión, qué pena. No chispoteo. 18:30. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él, ¿qué dice ahí? Reparaba el altar del Señor que estaba ¿cómo? Derrumbado. Leámoslo nuevamente. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Vamos a dedicar posiblemente este domingo y el siguiente a hablar sobre el tiempo de oración personal. Vamos a hablar de ese tema que es importante. Es más, le adelanto, el próximo domingo, si el Señor nos da vida y licencia, vamos a hablar del devocional. ¿Qué es un devocional? ¿Cómo se hace un devocional? ¿Es importante hacer un devocional, sí o no? Entonces, lo que es este tema de hoy, el del próximo domingo, tiene mucho que ver con nuestro tiempo de oración personal. Así que vamos a dedicar ese tiempo y vamos a empezar hoy con este mensaje que lo he titulado Reparando nuestro altar para el Señor. La oración es tan importante y vital para nosotros como lo puede ser el respirar. No podemos vivir sin respirar. La oración es así de importante. Hablemos de lo que está pasando alrededor de este texto. Pongamos este texto en su contexto. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a entender qué pasa con esta historia para podernos colocar muy cerca de los destinatarios principales que eran los que estaban viviendo en ese tiempo. Les quiero invitar a una película para que, se la voy a narrar, para que todos nos podamos poner en el contexto de esta historia. Esto sucede en la época de los reyes de Israel. Hubo una época en Israel en que hubieron muchísimos reyes, inclusive se dividieron en dos grupos, porque hubo una división en el reinado después de Salomón. Y esto sucede justamente en esa época en la que estaban los reyes. Uno de esos reyes era el rey Acab. Y el rey Acab estaba tomando pésimas decisiones. Tan malas eran esas decisiones que Dios trajo sequía a su territorio por 3 años como juicio. Dios trajo juicio sobre esa nación por las decisiones de ese rey. Entonces, este rey se entregó además a la idolatría. Era un rey sumamente idólatra. Pero además, la cereza del pastel de Acab es que Acab se casó con una mujer que no temía a Dios. Acab se casó con una mujer que no temía al Señor. Esta mujer era una mujer que frecuentaba el espiritismo. Entonces imagínense ese cóctel tan bonito que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Un rey que su corazón estaba apartado de Dios, que sus decisiones traían juicio a su nación y que además de eso buscó casarse con una mujer que no temía a Dios y que amaba el espiritismo. Imagínense cómo estaba esa nación. Imagínense lo que estaba ocurriendo en ese momento. Así que esto no tenía nada que ver con la época gloriosa, por ejemplo, el rey David. Un hombre que, claro, imperfecto, pero era un hombre que caminaba con Dios, Dios peleaba con él. Un hombre que amaba adorar a Dios, un hombre que amaba honrar al Señor. Pero aquí estamos empezando a ver cómo empezó a declinar todo el temor de Dios en los reyes que vinieron después de Salomón, el hijo de David. En este tiempo había un profeta llamado Elías. Elías, aquí vamos a ver otro personaje muy importante, y es el profeta Elías. Una de sus funciones era amonestar a la sociedad de su época para que volviera a Dios. Mire que curiosamente, y hago un paréntesis, casi siempre nosotros asociamos la palabra profeta con predecir futuro. Pero aunque podía ser parte de ese ministerio, los profetas eran hombres
que señalaban el pecado de la nación. Eran hombres que llamaban al arrepentimiento a la nación. Podían decirle sin sonrojarse al mismísimo rey: debes arrepentirte o perecerás. Así era el talante y la valentía de los profetas del Señor. Entonces, no siempre el profeta estaba diciendo: esto dice el Señor, o voy a hacer tal cosa. También están llamando al arrepentimiento. Si usted se toma un tiempo y lee, por ejemplo, el libro de Isaías, va a ver que es bellísimo cómo Dios señala a través de Isaías: ustedes han engañado, ustedes han sobornado, ustedes le han hecho mal al que necesita. El Señor empieza a señalar y a señalar, porque esa también es la tarea profética. La palabra de Dios, que también la palabra en sí es la palabra profética más segura, también tiene esa función, también señala lo que debemos cambiar. Entonces, en ese tiempo Elías tenía una tarea muy fuerte, y era empezar a señalar el pecado del rey Acab y de su esposa. Si usted tiene tiempo, léase en el capítulo 17, cómo él va delante del rey y le dice: rey, no va a llover en esta tierra sino por mi palabra. Y cuando él lo manda a buscar, después de todo ese periodo, desesperados porque se estaba acabando la comida, imagínense. Yo creo que aquí en Bogotá no sé hace cuánto, hubo un tiempo en que dejó de llover, no sé si 3 meses, 4 meses, y estábamos desesperados, porque hasta los montes ya se veían secos. Ahora imagínense 3 años. 3 años sin llover. Y esto fue por un juicio de Dios a esa nación, y por las decisiones de falta de temor a Dios de su gobernante. Así que Elías fue delante de él y lo confronta. Y le dice: no he sido yo el que ha trastornado esta nación, has sido tú con tus decisiones, has sido tú. Entonces, por orden del Señor, Elías dijo que no iba a llover hasta que Dios no se lo indicara nuevamente. Elías reta a los profetas de un ídolo que la gran parte de la nación adoraba, que se llamaba Baal. Y aquí vamos empezando a entrar al tema principal. Y es que el pueblo estaba dividido en dos. Su corazón estaba dividido entre rendirse a Dios o rendirse ante Baal. Rendirse a Dios o rendirse ante Baal. Y Elías, por orden del Señor, va ante todos estos profetas de Baal y les dice: vamos a hacer lo siguiente. Vamos a armar un altar cada uno de nosotros al Dios que consideramos que es el Dios verdadero. Y el primero que responda enviando fuego desde el cielo, ese será el Dios que debemos adorar como nación. Mire qué valiente. Y entonces, todo esto que estamos leyendo, este versículo que acabamos de leer, sucede en ese contexto. Los profetas de Baal, por más que rogaron a su ídolo, no tuvieron respuesta. Fueron decepcionados, avergonzados de su idolatría. Y es aquí donde quiero que entremos a reflexionar en este versículo 30. Porque Elías dijo: entonces llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. En este contexto es que surge esta historia. Ya era el turno de que Elías empezara a clamar a Dios para que enviara fuego. Pero mire que antes de que Elías clame para que descienda fuego, Elías hace algo clave, que es el mensaje que hoy quiero compartirle. Reparó el altar que estaba arruinado. Para que enviara a Dios el fuego desde el cielo, primero Elías hizo algo importante: reparar, poner en orden, dejar bonito el altar de Dios para que viniera el fuego del Señor. Elías está ubicado en el monte Carmelo y sabemos que ese monte no está en Jerusalén, donde estaba el verdadero altar del sacrificio, porque todo eso tenía un orden del Señor. El monte Carmelo era un lugar alto donde las personas
habían hecho un altar para Dios en algún momento, pero con el paso de los años fue abandonado. Fue abandonado. Hermanos, la humanidad fue creada para la gloria de Dios. Nuestro deber es reflejar esa gloria en nuestro diario vivir. Pero así como ese altar estaba abandonado en los tiempos de Elías, también el hombre ha abandonado su propósito mayor. Ha abandonado su propósito mayor. Y es que fuimos creados para la gloria de Dios. Ese altar que Elías fue a buscar era un altar abandonado. Un altar que en algún momento fue usado para dar gloria a Dios, pero estaba abandonado, seguramente empolvado, desordenado, lleno de tierra. Y eso se parece mucho a las vidas de aquellos cuyo Dios no es su Señor, cuyos corazones no son un altar para Dios. Porque usted y yo fuimos creados para Dios. ¿Usted quiere conocer la mejor versión de usted? Busque ser un altar para Dios. Y se va a dar cuenta que por más que nos esforzamos por tener triunfo, gloria, satisfacción en la vida, si este corazón no es un altar para Dios, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Solo hasta cuando este altar es puesto en orden, entonces nuestra vida adquiere sentido, hermanos. Es así como vamos a adquirir sentido. Nuestra vida fue creada para la gloria de Dios. Hermanos, su vida fue creada para la gloria de Dios. Su vida, el mundo está interesadísimo en decirle que usted puede ser feliz haciendo lo que usted quiere, pero quiere ahorrarle días, meses, tal vez años de sufrimiento. Si usted entiende esto que hoy el Señor le está hablando, su corazón es un altar para Dios. Su corazón es un altar para el Señor. Elías convoca a las personas para que vean que ese altar estaba arruinado. Él los llama, vamos, caminen, vamos. Hay que empezar a entender hoy que ese altar estaba arruinado porque había otros altares a los que la gente le estaba dando más importancia. Ellos habían construido altares para sus ídolos. Hoy en día solo hay 2 profetas en el mundo. Los que somos profetas de Dios o los profetas de Baal. Usted debe saber qué está profetizando, qué mensaje está diciéndole al mundo. Porque usted es profeta de Dios o es profeta de Baal. La gente tenía muchos altares, pero no le daban importancia a aquel que sí la merecía. La gran mayoría de ellos estaban esperando a que Baal les respondiera. Si ustedes miran el contexto de ese capítulo, se va a dar cuenta que la gran mayoría de personas estaban clamando para que Baal les respondiera. Y creo que Elías probablemente era el único que estaba en el equipo de Dios. Hermanos, eso frecuentemente pasa. Y usted debe entender que está en un mundo donde usted se enfrenta a los profetas de Baal. Usted se enfrenta al mensaje de Baal, al espíritu de Baal, al estilo de vida de Baal. Usted se enfrenta a multitud de altares con los que usted se va a chocar mientras camina en la vida. Pero usted, aunque sea usted solo, usted debe ser un profeta de Dios como lo fue Elías. Un profeta de Dios como lo fue Elías. Si el altar de Dios estaba arruinado, podemos entender el por qué la nación estaba entregada a la idolatría y otros pecados más. Hermanos, ¿cómo es que la nación de Israel, una nación que fue edificada tras un gran milagro en el Éxodo, que Dios mismo caminó con ellos en el desierto, que Dios avergonzó a Egipto, que abrió el mar, que envió maná del cielo? ¿Cómo es posible que cayeran en este estado tan terrible espiritualmente? ¿Cómo es posible? Porque su altar estaba arruinado, mis hermanos. Esa es la respuesta.
Su altar estaba arruinado. Su altar estaba arruinado. Entonces, cuando el altar está arruinado, todo lo demás se desordena. Cuando el altar no está en orden, todo lo demás está desordenado. Y por eso ellos se entregaron a la idolatría y a otros pecados más. Por eso, hermanos, cuidado, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Hermanos, hemos conocido a Dios, hemos conocido la gloria de Dios, hemos conocido personalmente al Cristo viviente. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. El altar de Dios estaba arruinado. Cuando nuestro corazón no está dispuesto y entregado al Señor, es muy fácil caer en un estilo de vida distante y frío con Dios. Cuando no mantenemos en orden nuestro altar con Dios, es muy fácil caer en cualquier otro altar. Es muy fácil caer en eso. Pero cuando tenemos ese altar con fuego encendido, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, no va a ser tan sencillo. Pero entonces, si ese altar está en desorden, si tal vez el desorden ha entrado a su vida, hoy usted debe evaluarse cómo está su altar con Dios. Porque cuando hay altar, hay fuego divino. Cuando hay fuego divino, el fuego divino pone todo en orden porque el fuego de Dios purifica. Entonces, entendemos ahora por qué el estado de Acab, por qué Acab toma esa decisión, por qué los gobernantes que estaban de turno eran personas tan impías, tan pecadoras, ¿lo entendemos? Muchas veces uno dice, ¿por qué Colombia puede estar como está? Y no me voy a meter en política, pero entendamos que muchas veces pueden llegar personas al poder y muchas veces es porque nosotros como iglesia no estamos tomando nuestro rol. Estamos queriendo que las personas que no conocen a Dios arreglen los problemas del país, cuando debemos ser nosotros los abanderados en las cosas que necesita nuestra patria. Nuestra patria necesita el evangelio, necesita corazones renovados. Así que el altar de Colombia está arruinado, hermanos. Está arruinado. Y eso tiene que empezar por usted y por mí. No busquemos a otros. Es que si este, es que si aquel. Y usted y yo. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar hoy? Porque si nuestro corazón hoy está frío, porque hace tiempo ese altar está abandonado, pues imagínense las decisiones que vamos a tomar. Decisiones lejos de la voluntad de Dios. Y esto va a sonar horrible, pero se lo quiero decir con respeto. Decisiones carnales. Cero espirituales. Decisiones carnales. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la gloria de Dios. Porque el altar está arruinado, está apagado. Tenemos que hablar de prioridades, hermanos. Abandonar el altar es abandonar la práctica de la honra a Dios. En el altar se hacían sacrificios para honrar a Dios. En el altar había muerte para generar vida espiritual. En el altar se reconocía que Dios es lo más importante. El altar es una cuestión de prioridades en la vida, hermanos. Una cuestión de prioridades. Imagínate una vida que ha abandonado al Dios del altar. ¿Cuáles serán sus prioridades? Abandonar el altar para nosotros es sencilla y llanamente dejar de vivir para Dios. Dejar de vivir para Dios. Abandonar el altar es poner en ese lugar cosas o personas, creyendo que esas personas van a producir el mismo fuego, el mismo avivamiento que solo el Santo Dios produce. Eso es abandonar el altar. Abandonar el altar es dejar de cantar a Dios en nuestros corazones. Mire, cuando uno tiene el altar encendido, ¿sabe qué pasa? Siempre hay una canción de Dios aquí. Siempre, siempre hay una canción para Dios. Usted no necesita estar en la iglesia para estar adorando a Dios.
Porque usted donde quiera va, siempre hay una canción aquí. ¿Por qué? Porque su altar está encendido. Porque su altar está encendido al Señor. Abandonar el altar es dejar nuestra oración diaria. Hermanos, el altar está apagado, está arruinado si no hay oración. Porque en el altar hay intercesión. En el altar se acerca a la presencia de Dios y hay intercesión a través de la obra de mediación de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Nos acercamos al altar del Señor para que Él sea el mediador. Pero si ese altar no está, pues no hay oración. No hay oración. Abandonar el altar es quitar nuestro amor a Dios y empezar a caminar en caminos de desobediencia. Eso es abandonar el altar, mis hermanos. Alguien tiene que hacer lo que hizo Elías, y es convocar a las personas para que se den cuenta cómo está su altar. Alguien tiene que convocar a los colombianos, a los bogotanos. Alguien tiene que convocar a la familia y decirle cómo está su altar con Dios. Alguien tiene que hacerlo. Los que no se han reconciliado con Dios necesitan poner en orden su vida, porque fueron creados para la gloria de Dios. Los que no conocen a Dios, los que están apartados del Señor. Hoy el Señor dice, es tiempo de que repares tu altar. Pero aquellos que lo conocemos, el Señor nos dice que debemos cuidar el fuego santo que Él colocó en nuestras almas, al darnos su Santo Espíritu. Debemos cuidar ese fuego, debemos cuidar ese altar. Debemos cuidarlo. Debemos velar porque permanezca ordenado y limpio para Dios y solo exclusivamente para Él. Elías reparó el altar de Dios. Elías no hace un altar nuevo, mire qué interesante. Elías repara uno que estaba arruinado. Y esto nos deja ver el gran corazón de Dios. Dios podría hacer así y una nueva generación, una nueva humanidad. Pero Dios repara altares arruinados. Dios repara altares arruinados. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios levantó a un David que cometió graves pecados. Porque Dios es un Dios que repara altares arruinados. Dios le dio una oportunidad a Pedro después de negarlo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Ese es nuestro Dios. Donde hubo fuego para Dios, aún hay oportunidad de que pueda volver a ser encendido. Aún hay oportunidad de que el fuego de Dios vuelva a arder en tu alma. La nación estaba en desorden y bajo el trato de Dios porque habían abandonado al Dios del altar. Reparar el altar implica dedicarle tiempo a limpiar lo que está sucio. Reparar el altar implica poner orden, hermanos. Hay que sacar tiempo para reparar lo que se pudo haber agrietado también. Tal vez el altar se agrietó, se rompió. Tal vez alguien violentó el altar que tú tenías para Dios y está quebrado. Y lleva años quebrado. Pues hoy el Señor dice que es tiempo de arreglarlo. Es tiempo de arreglarlo. Hay que reparar tu altar. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Reparar el altar, mis hermanos, implica también poner en su lugar las cosas que deben hacer parte de ese altar. Poner orden y reparar también es volver a traer lo que no debió salir de ese lugar. Volver a poner en ese lugar lo que alguna vez fue sacado por X o Y razón y que debe ser parte de ese lugar. A mí me impresiona, aunque entiendo que estamos en el nuevo pacto, pero pensar, por ejemplo, ¿dónde quedó el arca del pacto? Sabemos que estamos en el nuevo pacto, ¿cierto? O sea, no tenemos que esperar eso para sentir, porque el nuevo pacto es mucho más glorioso que el primero. Pero imagínense qué pasó con eso.
¿Qué pasó con la menorá, toda la lámpara que había? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todos esos artículos tan gloriosos que de alguna manera eran un símbolo de Cristo? ¿Qué pasó con todo eso? Y ¿sabe qué me parece increíble? Que cuando Jesús dijo consumado es y el velo se rasgó, adivine qué no estaba en el templo. El arca no estaba. Pero el Señor vino a llenarlo con algo mucho mejor, y es con su gloriosa presencia. Entonces, reparar el altar es volver a traer lo que no ha debido salir de nuestra vida. Congregarnos, ayunar, orar, estudiar la palabra, compartir con hermanos en la fe. Es volver a traer eso, porque esas cosas son las que nos hacen fuertes en el Señor. Hay que reparar el altar. Reparar el altar implica para nosotros meditar en qué fue lo que nos llevó a arruinarlo. Tenemos que, ¿sabes? A veces nosotros estamos en crisis y buscamos las soluciones, pero para encontrar la solución es necesario encontrar la causa. ¿Cómo fue que esto tan bonito que tenía con Dios se arruinó? Entonces tenemos que ir a meditar, bueno, fue esta decisión, fue este descuido, fue esta persona. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a encarrilarnos, para poner todo en orden nuevamente. Entonces, hay que meditar en qué fue lo que nos llevó a arruinarlo. ¿Fue una decisión? ¿Fue tal vez un ídolo en mi vida? ¿Fue alguien? ¿Fue algo? ¿Qué es lo que hizo que ese altar se arruinara? También debemos aceptar que pudimos tomar decisiones equivocadas. Reparar el altar implica tomar decisiones que conlleven a poner nuestra vida en orden. Hermanos, sí o sí, la vida espiritual va de la mano de algo que se llama orden. Amén. Un cristiano siempre debe ser ordenado. En todo. En todo. De verdad, el orden es de Dios, hermanos. El orden es del Señor. El orden es del Señor. Entonces, y mucho más hablando de nuestra alma, hay que poner en orden nuestras cosas. Perdón. Reparar el altar es conectarnos nuevamente con la adoración. Amén. Reparar el altar es conectarnos con la adoración otra vez. Y de eso vamos a estar hablando el próximo domingo en nuestro devocional. Pero necesitamos conectarnos con la adoración nuevamente. Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Necesitamos conectarnos con la adoración. Tiene que haber siempre un ingrediente, un episodio en nuestro diario vivir de adoración a Dios. Debe haberlo. Debe haberlo, porque en la adoración, ¿sabe qué implica adorar? Literalmente adorar, ¿sabe qué significa? Poner nuestra frente en el piso. Eso es lo que significa literalmente adorar. Eso es lo que significa. Me doblego, Señor, y reconozco que tú eres lo máximo. Entonces, poner ese altar en orden es volver a colocar la adoración en el lugar que debe estar en nuestra vida. Y entonces, bueno, es que no me quiero adelantar al próximo domingo, pero eso requiere, por ejemplo, entiendo que en el cristianismo pueden haber varios exponentes, ¿cierto?, de varios géneros, y aunque no me quiero meter en eso, no quiero ser dogmático en el tema, pero sí quiero que usted vaya pensando si en su hábito usted tiene algunas canciones que le gustan mucho, que alaben a Dios. Hagan parte de eso de su vida, porque eso nos ayuda a adorar a Dios. Y adorar es algo que al Espíritu Santo le gusta, que nosotros adoremos el nombre del Señor. Entonces, vayamos mirando. Hoy en día es muy fácil, la tecnología nos ayuda mucho. Ya no es tan difícil como, no, es que tengo que comprar un cassette o un CD o yo qué sé. Hoy en día con el streaming es tan fácil encontrar música. Con el internet es muy fácil. Hágase una lista de canciones. Esa canción que usted lo lleva al cielo.
esa canción que lo doblega, que lo quebranta o que lo llena de gozo, esa canción que usted lo lleva a la presencia de Dios. Reparar el altar es ese tipo de cosas, hermanos. Yo creo que si yo le pregunto a usted, usted debería decirme cuál es su canción favorita. Y no le voy a preguntar. Tranquilo. Pero lo ideal es que usted hoy debiera tener, no una, debiera tener varias. Uy, me gusta esta, me gusta aquella. Porque esa canción me recuerda a esto que hizo Dios. Hermanos, yo tengo canciones viejísimas, viejísimas. Yo las recuerdo y a veces hasta me quebranta porque digo, Señor, qué bello has sido tú de sostenerme todos estos años. Recuerdo, Señor, todo lo que tú has hecho por mí, tú has sido fiel. Entonces, reparar el altar es también un tema de adoración, hermanos. Es un tema de adoración. Elías, después de reparar el altar, ¿sabe qué hizo? Oró. Antes de que él pidiera que descendiera el fuego, que confirmara que realmente Dios es el único Dios, mire todo el trabajo que se tomó. Reparar un altar. Reparar un altar. Y tú necesitas hoy entender que tu altar es vital para tu relación con Dios. A veces nos preguntamos, Dios, ¿y por qué ya no vemos tantos milagros? La pregunta es, ¿habrán hombres con un altar en su corazón como lo era Elías? ¿Sí? Necesitamos volver a ese tipo de fe tan fina, tan exclusiva, tan excelente. Elías, después de reparar el altar a Dios, oró. Elías reparó el altar con la plena confianza de que Dios, al ver todo en orden, aunque fuera una sola persona que estuviera dispuesta a hacerlo, Elías confiaba que Dios iba a responder. Así fuera un solo hombre que estuviera dispuesto a obedecer y a poner todo en orden, Elías dijo, yo sé que mi Dios me va a responder. Y así tenemos que caminar en la vida. Un altar reparado nos lleva a un nuevo nivel de fe, de confianza en Dios. La víctima del sacrificio ya estaba en el altar. Ya se había producido una muerte, porque en el altar hay muerte. En el altar hay un sacrificio, hay una víctima. Después de poner todo en orden, de hacer el sacrificio, Elías oró al Señor para que enviara su respuesta. Hermanos, sin arrepentimiento no habrá un avivamiento personal. Sin un arrepentimiento genuino no va a haber avivamiento personal. Para nosotros significa que es necesario el arrepentimiento para poner todo en orden con Dios. Debemos arrepentirnos, mis hermanos. Si queremos ver que en ese altar Dios derrame su fuego santo, es necesario el arrepentimiento. Porque es importante. También es necesario ver que el sacrificio ya fue hecho por Dios para limpiar nuestros pecados. El Cordero de Dios ya fue puesto en el altar del Señor. El Cordero de Dios, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cordero Santo y sin mancha, ya fue puesto en el altar de Dios, allí en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, en arrepentimiento, busquemos a Dios y podamos tener una nueva relación con el Señor. Para que podamos volver a tener una relación viva con el Dios único y real. ¿Qué pide Elías en su oración como reparador del altar? Leamos allí en el versículo 36, Primera de Reyes 18, 36. Dice, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Un reparador de altares es alguien que anhela que la gente conozca a Dios realmente. Cuando tu altar está reparado, tú vas a querer que todas las personas conozcan
el Dios de tu altar. No solamente va a ser una experiencia para ti, sino que tú vas a anhelar que las personas que tú amas y aún hasta los desconocidos puedan tener la experiencia de ordenar su vida y de tener a Dios en el altar de sus almas. Elías clamó, le dijo: Señor, te ruego, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel. ¿Sabe que el mayor milagro que puede existir hoy en día es que una vida sea transformada? Y por eso nuestra oración debe estar con esa petición. Señor, sigue demostrando que tú eres Dios al transformar vidas. Sigue demostrando, Señor. Elías dijo, y también con esto demuestra que soy tu siervo. Una persona que ora para que Dios lo use, siempre buscará estar al servicio de Dios y que todas las cosas que hace sea manifiesto que fueron hechas por orden de Dios. A veces nuestras decisiones tomadas bajo la guía de Dios no van a ser comprendidas por algunas personas. Y Elías dijo: Señor, muestra que todo esto que he hecho lo he hecho porque tú me lo has mandado. Así que el tema de que Elías fuera ante Acab, el tema de que Elías fuera y dijera, bueno, el Dios que mande fuego, no fue una idea de él, fue una orden de Dios. Y a veces hay cosas que Dios nos va a pedir que hagamos que hasta van a parecer locas, van a parecer sin sentido. Pero, hermanos, nosotros estamos, si somos reparadores de altares, para obedecer las órdenes de Dios. Para el mundo es locura lo que usted y yo a veces hacemos. Para a veces es hasta fanatismo. Pero, qué locura tan bella vivir para Dios. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esa oración? Leamos versos 38 y 39 para finalizar este mensaje en el día de hoy. 38 y 39. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Hermanos, cuando el altar es reparado, hermanos, Dios responde con el fuego de su Espíritu. Con el fuego de su Espíritu. Y quiero decir algo, y es que este altar nunca más volvió a ser usado. Nunca más. Porque el fuego de Dios no solo consumió la ofrenda, sino consumió todo lo que había ahí. Las piedras, todo fue consumido. Y esto es un prototipo de Cristo. Cristo fue consumido bajo la ira de Dios. Y nunca más volverá a ser usado como un altar de sacrificio para Dios. Nunca más. Porque Él ahora está sentado a la diestra de Dios. Nunca más tendrá que venir a padecer. Nunca más. Pero quiero decirle que si estamos hablando de nuestra relación con Dios hoy, si usted pone en orden su altar, el fuego de Dios vendrá a su vida. El fuego de la santa presencia de Dios vendrá a su vida. Ruego a Dios que hoy traiga ese avivamiento a cada corazón. Si nosotros tomamos la decisión sabia de poner en orden. Y que hoy podamos decir: el Señor, no solo Él es Dios, sino el Señor es mi Dios. Mi Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por esta reflexión que nos estás dando, Señor, en este día acerca de nuestro altar para ti. Hoy, Señor, quiero orar para que podamos poner en orden nuestro corazón contigo, Señor. Gracias, Dios mío, porque a veces hemos buscado tener realización alejándonos o tratando de encontrar una vida plena
sin que tú seas el Dios de nuestro altar. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has encontrado. Y decíamos, estoy extraviado, no sé para dónde va mi vida, pero hoy tú nos has encontrado, Señor. Y nos has dicho, aunque no es este monte el que he diseñado para mi sacrificio, es tiempo de que tú pongas en orden el viejo altar que has abandonado, que es tu alma para el Señor, porque fuiste creado para la gloria de Dios. Y entre más te alejes de ese propósito, más verás empolvado tu corazón, lo verás menos claro de qué es lo que debes hacer y estarás dando tiros en la oscuridad sin saber hacia dónde vas. Pero hoy Dios nos está llamando a reparar el altar. Cuando Dios es el centro de una vida, jamás estará extraviado. Y tú has dicho, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Por eso hoy es importante que nosotros reparemos nuestro altar. Señor, hoy entendemos que fuimos creados para tu gloria. Y por eso hoy, Señor, convoco a mis hermanos a través de este mensaje para que miren cómo está su altar hoy. Hoy los convoco para que a la luz de tu espíritu, de tu palabra, examinen cómo está su altar. Si hoy es un altar de sacrificio, si hoy es un altar donde hay muerte, donde hay rendición, donde hay sumisión, donde hay entrega, o simplemente es algo que lo tenemos allí, pero no lo estamos usando hace rato. Señor, hoy convoco a mis hermanos a través de este mensaje a analizar sus altares. Señor, a veces nuestra vida cae en desorden porque nuestro altar está en desorden, Señor. Hoy es tiempo de hablar de prioridades. Es tiempo de volver a poner a Dios primero. Es tiempo de volver a la adoración. Es tiempo de volver a colocar a Dios en el lugar que solo Él merece. Señor, perdónanos si hemos abandonado el altar de nuestro corazón para ti, Señor. Queremos hoy repararlo. Hoy queremos no un altar nuevo, queremos reparar ese altar que tú nos diste. Queremos repararlo, Señor. Queremos volver a ese lugar y encontrarnos contigo, porque tú eres el Dios de nuestra comunión, el Dios del lugar secreto, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de oportunidades. Eres un Dios que aquel que le ha fallado aún tú le perdonas, Señor. Por eso hoy te ruego por aquellos también a quienes el enemigo le ha dicho, ya esta es la última, ya no hay nada que hacer contigo. Pero tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Repara ese altar. Oramos, Señor. Clamamos por nuestro país. Oramos por Colombia, Señor. Oramos para que bendigas esta patria, Dios. Pon en orden esta nación, Señor. Pon en orden el altar de nuestros gobernantes. Pon en orden, Señor. Y hoy oramos por ellos para que vivamos quieta y reposadamente, Señor. Oramos, Señor, para que tú tomes el control de nuestro país. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, te pedimos que repares nuestro altar personal, a limpiar aquello que está sucio, aquellos pecados que han enmugrado ese lugar donde se refleja tu gloria, Señor. Oramos, Señor, para que tú repares esas grietas, tal vez heridas que nos han causado y aún siguen estando allí. Y es necesario que el mobiliario del templo esté en perfecto estado. Oramos por tu restauración. Oramos para volver a colocar en ese lugar cosas que sacamos. Si es necesario, volver a escudriñar la Biblia diariamente. Volver a cantar aquellas canciones. A veces son canciones de hace muchos años, pero no importa. Porque nos recuerdan lo bello que eres tú, Señor, y de cómo nuestra alma te necesita. Necesitamos volver a traer aquellas cosas que fueron llevadas en la cautividad del pecado. Señor, gracias porque hoy
oramos también para convertirnos en reparadores de altares. Tal vez hay personas cerca de nosotros que necesitan de ayuda para volver a reparar ese altar, Señor. Gracias, Señor. Hoy oro a ti para que envíes un avivamiento personal sobre cada corazón en este lugar. Un avivamiento personal. Porque cuando hay orden, tú te glorificas. Porque cuando hay orden, tú vuelves a brillar, Señor. Yo te pido, Señor, quita ese refrán de nuestras bocas, de todo lo que tú hiciste ayer, de lo que hiciste hace años. Vuelve hoy nuevamente a nuestro altar. Vuelve a nuestro altar, Señor. Porque tú has dicho que harás cosa nueva, Señor. Tú has dicho que harás cosa nueva. Bendito sea tu nombre, Señor. Levanta en este tiempo esas personas que están apasionadas por ti y por el Dios del altar. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, damos gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, les recuerdo algunos anuncios importantes. Este próximo miércoles, si Dios me da la salud y la vida, tenemos reunión a las 8 por Facebook Live. El sermón está bailístico para el miércoles, pero ahí queda para el que viene. También va a estar bueno. Recuerde, si usted necesita alguna orientación, consejería, no dude por favor en contactarnos. Estamos para servirle, estamos para orientar, para orar por usted. Y este próximo domingo, entonces, nuestra reunión a las 9 de la mañana. Tenemos los diplomas, ¿verdad? Los diplomas de las personas que no vinieron el domingo pasado. Entonces, vamos a orar y vamos a despedir la reunión y ya por favor se los vamos a entregar ahorita al final. ¿Listo? Les recuerdo entonces también las personas que deseen apoyar este ministerio. Gracias, les agradecemos por su apoyo, por apoyar esta obra y también por aquellos que también apoyan la canasta de amor, que ha sido de mucha bendición para muchas personas. Así que vamos a orar y vamos a despedir la reunión. No sé si se me queda algo más, ¿alguien me recuerda algún anuncio que esté pendiente? Bueno, muy bien, oremos. Señor, damos gracias a ti por este tiempo de oración, por este tiempo de meditar en tu palabra. Señor, gracias por este bello mensaje. Yo ruego, Señor, lleva nuestro corazón siempre a tu presencia, Señor. Gracias por este mensaje. Ruego para que bendigas a mis hermanos en esta semana y llévanos de tu mano, Señor. Quiero pedirte especialmente por aquellos que están teniendo luchas también de salud en la iglesia. Te ruego, Señor, que extiendas tu mano, porque el Dios del altar es un Dios que sana también. Oramos por ellos, aquellos por los que tienen luchas económicas, que están buscando un empleo, un negocio. También te pido, guíales en oportunidades que sean de bendición para cada uno de ellos, Señor. Y bendice cada familia y cada persona en la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Buena semana. Bueno, no se vayan los que no han recibido el diploma, porfa. Porfis. Entonces, ¿alguien me quiere? Vamos a entregar los que quedaron pendientes. Buenos días, iglesia. Debemos nuevamente el certificado para los que por algún motivo no pudieron asistir. El certificado de bautismo, el día 2 de abril de 2023 se bautizó en cumplimiento del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Dando así testimonio público de que renuncia a la vida antigua y afirma su fe en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras,
firmado por el pastor Juan Carlos Bermúdez, Iglesia Bíblica Berea, Hechos 17, 10, 11. Silvana Rueda. Juliet Andrea Rico. Gracias. Wilfredo Usaquén. Camilo Zúñiga. Tatiana Sandoval. Sebastián Rodríguez. Ingrid Linares. Bueno, Dios los siga bendiciendo. ¿No su pastor alguna otra cosita? Que tengan buena semana, iglesia. Bendiciones.